Bueno, buenos días. En el día de hoy vamos a traer a colación una serie de artículos sobre un tema específico que va a ser ruptura prematura de membranas. Somos la rotación 3470, estudiantes de pregrado de la Universidad del SINU, y vamos a estar a cargo del doctor Félix Canensi. Mi nombre es María Camila Carmona y en el día de hoy traje un artículo llamado Ruptura prematura de membrana y su asociación con neumonía neonatal en gestantes atendidas en un hospital terciario de Lima, Perú. Este fue un artículo publicado en el 2020 en El País de Perú, en la revista de Perú Investigation Maternal Perinatal. Pasa por ahí. Como introducción, ellos tuvieron la idea de recordar la importancia de la patología y la mayor relevancia de salud que tiene a nivel nacional e internacional, donde unieron ambas asociaciones entre la ruptura prematura de membranas y la neumonía neonatal, siendo estas muy frecuentes y asociadas entre sí, donde a nivel mundial ocurre alrededor de 3.9 a 10.8 millones de muertes anuales de menores de 28 días. Y la neumonía neonatal es responsable de al menos el 20 y el 38% de las muertes durante las primeras 48 horas de vida del neonato. El estudio como tal tuvo el objetivo de determinar específicamente la asociación que hay entre la ruptura prematura de membranas y la neumonía neonatal en gestantes que fueron atendidas en el Hospital María Auxiliadora en el periodo específicamente de junio de 2016, junio de 2017 en el país de Perú. ¿Cuál fue la población específica? Fueron gestantes que estuvieron hospitalizadas en este mismo hospital y neonatos, alrededor de 102 neonatos en este mismo periodo de tiempo, 2016-2017. Pasaporte. Como método específico, ellos tuvieron una recolección de datos a través de revisión de historias clínicas, donde recogieron la información, la añadieron a una base de datos que ellos mismos crearon, acompañada de una análisis gracias a la aplicación del CERC. Entonces, como resultados, ellos hicieron el estudio principalmente de la frecuencia de neumonía en los neonatos, donde al menos el 45% de ellos sí tuvieron neumonía y el 55% de ellos no lo tuvieron. Otra de los estudios que ellos hicieron y es describir en qué etapa específica de la edad materna de las gestantes se presentaba mucho más la patología de si tenían o no tenían la ruptura prematura de membranas, donde al menos entre las edades de 15 y 35 años, el 65% de ellas sí tuvo ruptura prematura de membranas y el 55% de ellas no la tuvo, donde en este rango de edad fue la media de casi todas las gestantes. Pasa. Además de eso, ellos hicieron un estudio sobre la frecuencia que hay entre los signos clínicos y de laboratorio y radiológicos que tuvieron los neonatos que tenían neumonía, pero que no tenían ruptura prematura de membranas, para después asociarlo con otro estudio que se hicieron sobre los que sí tenían esa ruptura, para ver si de pronto había una variabilidad entre ambas patologías. Entonces encontramos que dentro de los que no tenían la ruptura prematura de membrana, pero que sí tenían neumonía neonatal, el signo clínico más característico fue la taquipnea con un 44% y el PCR elevado como un resultado de laboratorio tuvo al menos también un 44%, siendo estos dos valores importantes a tener en cuenta, lo que les voy a explicar más adelante sobre la asociación en que hay entre sí tener la patología, ruptura prematura de membranas o no tenerlo. Entonces, el otro estudio que se hizo fue la asociación entre los signos clínicos que ya les mencioné y la neumonía en los neonatos, y aparte de esto, sí tener la ruptura prematura de membrana. Entonces ellos hicieron el estudio y el 58% de ellos sí tuvo el diagnóstico de neumonía, en comparación con el 31% de ellos que no lo tuvo. Y clínicamente encontramos que el tiraje y la taquipnea fueron de los signos más característicos en los pacientes que sí tenían ruptura prematura de membrana, la taquipnea con un 41% y el tiraje con un 41% también. Por otro lado, el laboratorio, la PCR sigue siendo el resultado de laboratorio más característico con un 56%,
en comparación con un resultado en los que no tenían ruptura prematura de membrana, que fueron del menos del 31%. Y en cuanto a la condensación, que es uno de los signos radiológicos, encontramos que se ve muchísimo más en pacientes que sí tuvieron una ruptura prematura de membrana, encontrándose con al menos el 56% de ellos. Pasa por. Como conclusión, el estudio sí logró determinar esta relación que hay entre las dos patologías, neumonía neonatal y la ruptura prematura de membranas, y también asoció las complicaciones que hay entre ambas, siendo estas de las complicaciones más peligrosas y frecuentes que puede haber al momento de presentarse, y nos lleva a recalcar la importancia que hay entre la prevención y la atención integral tanto materno como fetal. Por lo que al momento de conocer todas las posibilidades que se pueden presentar en cuanto a síntomas, signos y demás, el reconocimiento de esto nos puede llevar a un correcto tratamiento. Gracias. Continuando con la presentación de artículos, mi nombre es Cristina Lucía de la Barrera y hoy vamos a hablar sobre esos factores de riesgos presentados en las pacientes que ingresaron con una ruptura prematura de membrana en el Hospital Materno Neonatal Eloísa Torres de Vidal entre julio del año 2021 y julio del año 2021. Este fue un estudio realizado en Argentina, en la Universidad Nacional del Noreste, y fue publicado por la misma revista de la facultad en el año 2022. Entonces, a manera de introducción, pues el artículo comenta que la ruptura prematura de las membranas es uno de los mayores problemas tanto en obstetricia y representa una enfermedad obstétrica y también perinatal. ¿Por qué? Porque al darse la ruptura prematura de membrana, lo que se está haciendo es que se está perdiendo esa barrera natural de la protección, el cual esta sirve como medio de que no se contamine con los gérmenes que existen tanto en el cuello uterino como en la vagina para el feto y también incluso para la gestante. Entonces, el objetivo de este estudio fue determinar cuáles eran esos factores que ponían en riesgo a estas pacientes que ingresaron con un diagnóstico de ruptura prematura de membrana entre julio y julio del año 2021 en el hospital. Ellos utilizaron, o en los materiales y los métodos utilizaron, fue un estudio analítico retrospectivo transversal que se dio desde el 1 de junio al 31 de julio del 2021. En las pacientes ingresadas al Hospital Materno Neonatal Eloísa Vidal de Torres con el diagnóstico que tenía de ruptura previa prematura de membranas. Los criterios de inclusión que tuvieron eran pacientes gestantes que ingresaran al hospital con el diagnóstico de ruptura previa de membranas, y también los criterios de exclusión eran aquellas historias clínicas que tenían datos incompletos, pacientes que no terminaron en el parto en el hospital y historias clínicas que eran ilegibles. Las variables que ellos tuvieron en cuenta para realizar este estudio fueron la edad de la gestante, el índice de masa corporal, correspondiendo como el peso por la talla elevado al cuadrado, el nivel de educación de las gestantes, la edad gestacional calculado con la última fecha de la menstruación cuando fuera confiable, y en los casos de que no fuera confiable se hacía a través de un cálculo mediante la edad sonar. También tuvieron en cuenta patologías obstétricas en el embarazo, como era la anemia, las infecciones del tracto urinario y antecedentes ginecostétricos de una previa ruptura prematura de membrana. Los resultados que ellos encontraron con este estudio, después de analizar las historias clínicas de 27 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión, era que la edad media que se encontró en este estudio fue de 25 años, teniendo un rango de edad entre los 13 y los 40 años. Y ellos estratificaron esto en el estado nutricional de las pacientes según el índice de masa corporal por la edad gestante. Entonces ellos evidenciaron que hubo un bajo peso en 7 de las pacientes, un normopeso en 15 de las pacientes, como se puede observar en la tabla, y un sobrepeso en 4 pacientes con obesidad en el paciente. De estas pacientes que se presentaron aquí, 11 de ellas estaban entre la etapa de gestación de 34 a 36 semanas, y las demás se encontraban en un tiempo previo a este. Entonces se puede observar que el total de las pacientes que presentaron una ruptura previa de membrana fueron diagnosticados con anemia en el momento de la consulta.
pero solo 3 de estas fueron diagnosticados con una enfermedad del tracto urinario y solo una de ellas tenía antecedentes ya de una ruptura previa membrana. Entonces, en la discusión, ellos compararon estos resultados con otros estudios realizados en la Universidad Laval en Canadá, en el cual tenía como referente el índice de masa corporal con la edad gestacional, de los cuales 55% de estas se encontraron en normopeso. En cambio, en los estudios de esa edad, el bajo peso fue el factor predominante y llegaron a la conclusión de que un bajo peso es un factor de riesgo para la ruptura prematura de membrana. Aparte de esto, más de la mitad de las pacientes que estuvieron en este estudio presentaron anemia, llegando a la conclusión de que es un factor de riesgo para la ruptura prematura de membrana la anemia, realizado o llegando a un consenso con la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Entonces, a manera de conclusión, dicen que la ruptura prematura de la membrana es un problema de salud que afecta a la mujer embarazada y al feto, y estas complicaciones, y que presenta bastantes complicaciones, siendo el factor de riesgo principal, según este estudio, la anemia. Segundo a la anemia, el índice de masa corporal bajo, y el tercero, las infecciones en tracto urinario. Muchas gracias. Bueno, siguiendo de la mano la presentación de artículos, pasa, porfa. Bueno, soy David de la Osa y el artículo que traigo en el día de hoy es acerca sobre digamos, comparan los dos manejos que se pueden dar en la ruptura prematura membrana. Entonces tenemos que este estudio fue realizado en el Hospital Universitario Marqués de Vallecilla en Santander, en Colombia, durante el mayo de 31 del 2016 a julio 1 del 2017. Entonces, de manera introductoria, tenemos que la ruptura prematura de membrana es importante recordar, que se puede dar tanto antes de las 37 semanas y después de las 37 semanas. Entonces, es importante aclarar porque la ruptura prematura de membrana trae consigo mismo, digamos, aumento de la mortalidad de tanto materna como del feto, del bebé. Entonces, prácticamente el manejo expectante es aquel que, como su nombre lo dice, pues básicamente se deja que el parto siga su proyecto fisiológicamente normal. Ahora, hay autores que dicen de que es importante aclarar la duración de cuánto vamos a esperar a que ese parto avance o que que ese embarazo avance. Dicen algunos autores que por lo general de 18 a 96 horas, pero en los últimos estudios que se han realizado se dice que después de las 24 horas aumenta el riesgo de infección. Entonces es importante tener ese punto en cuanto al manejo expectante. Frente al manejo inducido, como su nombre lo indica, es básicamente inducir al parto a través de oxitocina principalmente. Entonces el objetivo del estudio es comparar los dos y ver cuál de los dos tiene más beneficios y cuál del otro trae menos. Pasa. Bueno, entonces en cuanto a los materiales y métodos, vamos a tener que, durante ese tiempo que les dije inicialmente, se recopilaron todos los embarazos que llegaron al hospital, que fueron un total de 3.084. Ahora, bajo algunos criterios de inclusión, como por ejemplo eran que si tuvieron rotura prematura de membrana, pero durante las primeras 24 horas, que la gestación haya sido igual o mayor a 37 semanas y que sean gestantes sanas. Esos fueron los criterios de inclusión. Entonces, de esos 3.084 que se dieron, pasaron a 756, donde digamos que se redujo el número debido a que algunas no quisieron seguir participando en el estudio. Entonces, el número total fue de 464 mujeres. Ahora, como podemos observar en la tabla que tenemos ahí delante, las primeras, digamos, se dividieron las características que se evaluaron en el estudio, tanto cuantitativas como cualitativas. Dentro de las cualitativas, las más importantes fueron que del total de mujeres solamente, o bueno, el total de personas, de mujeres, perdón, que terminaron con la inducción de parto fueron 263. Otro punto claro también importante de que solamente el 70 de las mujeres del total, digamos que tuvieron alguna infección por el estreptococo del grupo B. Ahora, lo que podemos observar en las gráficas es, en la primera,
Entonces, que de las 464 mujeres que estuvieron en el estudio, 380 decidieron o empezaron con evolución espontánea. Ahora, de esas 380, 244 lo hicieron por criterio médico y el 136, que equivale al 29.3%, lo hicieron bajo decisión propia. Hay que tener en cuenta de que la que lo hicieron por decisión propia eran porque llevaban embarazos relativamente sanos y no tenían mucho riesgo, es decir, riesgo bajo. Entonces, de los que decidieron el parto por inducción, fueron 79, de las cuales 60 lo hicieron por decisión propia, con los mismos criterios que les mencioné anteriormente, y solamente el 4,1%, que equivalen a 19, fueron las que lo decidieron por criterio médico. Ahora, la tercera tabla, que es la que está al lado, es la que nos va a decir a nosotros, digamos, las horas que duraron ambos manejos en llegar a la labor de parto o al trabajo de parto activo. Entonces tenemos, o como podemos observar, durante las primeras 6 horas, el manejo expectante tuvo pues más número de pacientes que llegaron más rápido durante esas 6 horas a la labor activo. Mientras que fue en las 12 horas en el manejo activo donde hubo más mujeres que iniciaron la labor de parto o se tardaron en llegar, mejor dicho. Entonces tenemos que esto se fue intercalando a medida que fueron avanzando las horas. Pero de manera general, durante los dos manejos, durante las primeras 24 hubo cierta cantidad de mujeres que iniciaron la labor de parto. Pasa. Bueno, en cuanto a conclusiones y también algunos puntos característicos a destacar de este estudio con otros, es que digamos que este estudio tuvo más mujeres que tuvieron incidencia de prevalencia o prevalencia de ruptura prematura de membrana, es un 15%. Otro punto a tener en cuenta también es que digamos que ningún método es mejor que el otro, sino que se va escogiendo según las circunstancias de la paciente cuál es mejor o cuál es el manejo que le cabe mejor a la paciente y qué beneficios le va a traer más, obviamente. Hay que recordar también el punto de que el manejo expectante durante las primeras 24 horas, pues, es el tiempo clave para saber que si pasan las 24 horas ya hay que manejarlo o hay que pasar al trabajo de parto inducido. Otro importante punto es que se hallaron que, como les mencioné anteriormente, el trabajo, o sí, se demoraron mucho menos y hubieron más mujeres que empezaron la labor de parto durante las primeras 24 horas en el manejo expectante. Y otro punto también importante es que, digamos que el uso de profilaxis de antibióticos, pues por lo general no hay ningún, digamos, soporte científico, solamente que la buena praxis, la evidencia lo muestra de que implementar el uso profiláctico de antibióticos durante las primeras 24 horas, siempre y cuando la labor se expanda, digamos, 6 horas, trae consigo muy buenas praxis o muy buenos resultados. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Luisa Janet Durango Jiménez y el artículo de mi elección pasa por... Se titula Utilidad de biomarcadores como predictores de complicaciones de ruptura prematura de membranas y análisis de factores de riesgo. Fue publicado en Guayaquil, Ecuador, en el año del 2022. El artículo nos empieza diciendo que esta es una problemática obstétrica que ocurre en aproximadamente el 3 al 4% de todos los embarazos y es directamente antecedente del 40 al 50% de todos los nacimientos pretérminos. La disponibilidad de biomarcadores que pudieran predecir de forma precisa complicaciones de ruptura prematura de membrana según factores de riesgo, nos dicen ellos que sería útil para guiar el manejo cuando la ruptura prematura de membrana ocurra lejos del término. Y esto ayudaría a decidir si proceder con el parto temprano o si el manejo conservador estaba destinado a fracasar. ¿Cuál fue el objetivo de los autores? Determinar la utilidad de biomarcadores como predictores de complicaciones de ruptura prematura de membrana según factores de riesgo. Pasa, por favor.
Bueno, la metodología que llevaron a cabo fue la siguiente: un estudio analítico retrospectivo de corte transversal de todas las mujeres en embarazo con ruptura prematura de membranas antes de las 37 semanas de gestación ingresadas en el Hospital de la Mujer Alfredo Paulson de Guayaquil, Ecuador, desde el 1 de enero al 31 de septiembre de 2019. La muestra que ellos tomaron la dividieron en un grupo construido por las pacientes con ruptura prematura de membrana y complicaciones y otro grupo conformado por aquellas que tenían ruptura prematura pero sin complicaciones, que se convertirían en el grupo de control. Entonces crearon grupos de acuerdo si tienen o no una prueba de los biomarcadores como la procalcitonina, la PCR y glóbulos rojos y blancos alterados, y compararon entre estos grupos los resultados de los biomarcadores. Pasa, por favor. Bien, en cuanto a los resultados, se realizó una comparación de los valores promedios de cada biomarcador en el grupo de gestantes con complicaciones y sin complicaciones, y se encontró diferencias estadísticamente significativas de cada biomarcador cuando se realizó el análisis estadístico con la prueba T-Student entre ambos grupos de gestantes, tanto para la proteína C reactiva, la procalcitonina y los glóbulos blancos. Por lo tanto, ellos comprobaron la hipótesis de la investigación, que era que establece que los biomarcadores como la proteína C, procalcitonina y glóbulos blancos sí son predictores de complicaciones maternas en mujeres con ruptura prematura de membranas. ¿Qué concluyeron? Que los resultados demostraron que la capacidad predictiva de estos biomarcadores que ya mencioné para detectar tanto infección postparto, corioamnionitis, parto pretérmino y desprendimiento prematuro de membrana es moderadamente buena, ya que tiene valores moderadamente altos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, como lo podemos evidenciar en el gráfico. Gracias. Bueno, siguiendo con la presentación de los artículos, mi nombre es Manuel Echenique. Sigue, por favor. El artículo que yo escogí fue la rotura prematura de membranas antes de las 20 semanas de embarazo, un análisis retrospectivo de cortes para posibles predictores de los resultados. Bueno, aquí primero pues nos hacen una ampliación y nos dicen que la rotura de membrana antes de término pues complica aproximadamente el 3% de los embarazos y es el responsable de 1/3 de todos los partos prematuros y aproximadamente el 50% de los pacientes con esto pues antes de los 230 días o las 7 semanas, entregan de entre los 7 días aproximadamente después de sufrir esta ruptura de membrana. Y pues estas complicaciones maternas, como lo puede ser la endometritis o el desprendimiento de placenta, pues se estiman entre un 14% y un 39% respectivamente. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, el estudio se hizo pues con un corte retrospectivo, fue presentado y aprobado por la Comisión de Ética y la Junta de Revisión Institucional de la Universidad de UIM. Se realizó una búsqueda en la base de datos interna basada en los códigos de ICD para la edad gestacional al momento del parto y la ruptura prematura de estas dichas membranas desde el 2008 hasta el 2018. Y para este análisis se utilizaron en total 60 pacientes. 2 pacientes fueron excluidos del análisis debido a displasia renal fetal y se excluyeron algunos de los embarazos múltiples, 5 embarazos de gemelos y 2 de trillizos. Y pues quedaron los otros 51 casos que pues de estos fueron analizados. Siguiente. Bueno, entre todos los resultados de la gráfica que ellos nos ponen, pues aquí nos ponen la semana en la cual pues se dio la ruptura de membrana y la semana de gestación en la cual se estaba. Y bueno, tenemos que el mayor porcentaje fue un 29%, que fue entre las semanas 16, entre los semana 16 con 0 días y semana 16 con 6 a 7 días.
Y siguiente a esto, pues tenemos un porcentaje del 23%, en la cual nos dice que muchos de estos fueron desde las 19 semanas con 0 días a 19 semanas entre 6 y 7 días. Siguiente. Bueno, siguiendo aquí tenemos unos resultados que nos muestran características del embarazo de los nacidos vivos y pues vemos diferentes tipos de edades entre los 30 y 38, 40, 33, 22, 30 y 19 años. Vemos que el límite menor es entre los 19 años y el límite superior es entre los 40 años. Y pues aquí tenemos el número de embarazadas que nos tenían que total fueron 51 y pues nos muestran pues la semana en la cual tuvieron la ruptura de membrana y la prolongación que tuvo dicha ruptura, dependiendo pues la situación de cada una de dichas maternas. Siguiente. Bueno, siguiendo con resultados, pues también nos habla el artículo sobre la morbilidad neonatal y la mortalidad neonatal. Entonces, hablando de esto, pues en el caso de la morbilidad neonatal, pues nos hablan de las complicaciones postnatales más notorias, que fueron la infección. El 100% de las incluidas, pues todas las infecciones notificadas de estas pues maternas durante el ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales fueron del 100%. Tuvimos hipoplasia pulmonar 42,9%, hipotensión arterial del 42,9%. Y las tasas de hipertensión pulmonar las tenemos en 28,6%. Y hablando un poco de la mortalidad neonatal, pues hubo un resultado que se estimó que el 37,5% de los nacidos vivos tuvieron una muerte fetal intrauterina. Y 2 de los 3 pacientes pues habían informado de anidramnios. Siguiente. Y bueno, conclusión, pues ellos concluyeron que pues los que fueron supervivientes pueden tener resultados normales a largo plazo sin morbilidad grave después de una ruptura de membrana previable. El anidramnios combinado con una ruptura de membranas en las semanas entre las 16 y las 17 del embarazo pueden influir gravemente o importantemente en los resultados de la morbilidad y de la mortalidad del neonato. El parto de las pacientes debe realizarse en centros donde haya pues un asesoramiento interdisciplinario disponible y donde las posibles complicaciones postnatales, incluida lo que ya menciona la hipoplasia pulmonar, la displasia bronco-pulmonar grave, puedan pues tratarse de una forma más agresiva, pudiendo salvar la vida de dicho neonato. Siguiente. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan Miguel Coronga. Siguiente. Y hoy les voy a hablar acerca de un estudio que se llama Resultados después de la administración prolongada de acitromicina en la ruptura prematura de membrana de término. Entonces, ¿por qué se realizó este estudio? La acitromicina es una alternativa obviamente aceptable a la eritromicina para el manejo obviamente de la ruptura prematura de membrana de término. Entonces, aunque el régimen óptimo aún no ha sido identificado. Como tal, los resultados claves que se obtuvieron de este estudio es que entre los pacientes con esta situación, la administración prolongada de acitromicina se asoció con un aumento significativo, obviamente, de ese periodo de latencia gestacional, obviamente sin un aumento de la duración de la gestación, ya vamos a tener resultados neonatales o maternos adversos. Y además, ¿qué se le añade a esto a lo que se sabe? Que se ha determinado que el uso de la acitromicina es un tratamiento aceptable para la ruptura temprana de membranas. Entonces, con dosificación extendida superior a la administración limitada, en extensión obviamente de la latencia gestacional. Siguiente. Bueno, entonces, el objetivo de este estudio, ¿cuál fue? Que tuvo como objetivo evaluar esa administración prolongada de acitromicina que afecta el tiempo de latencia en la ruptura prematura de membrana de término. Y también como tal, siguiente. Y también como tal, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos antecedentes y los resultados que se obtuvieron. Antes de empezar con estos resultados, tenemos que tener en cuenta algo. Que esta ruptura temprana de membranas antes de término obviamente va a representar aproximadamente una cuarta parte de todos los partos prematuros. Y obviamente van a ocurrir entre el 2 al 10% de todos los embarazos dados. Entonces, hay una infección subclínica, es una causa sospechosa de una ruptura prematura de membranas antes de término.
Y obviamente la administración de estos antibióticos profilácticos es un estándar de atención aceptada para nosotros extender ese periodo de latencia. Entonces, históricamente la eritromicina se usaba en el régimen de antibióticos obviamente recomendados para las mujeres con una ruptura prematura de membranas antes de término. Entonces, durante este manejo expectante, sin embargo, recientemente se ha demostrado que la citomicina es una alternativa adecuada. Entonces, la metodología que se utilizó fue que este fue un estudio de corte multiinstitucional que se realizó en Washington, D.C. Obviamente se incluyeron pacientes ingresadas desde enero de 2012, perdón, hasta diciembre de 2019, con una ruptura prematura de membranas del embarazo. Obviamente único entre la semana 23 y la semana 33 más 6-7 días de la semana de gestación. Entonces, las pacientes que se fueron excluidas tenían obviamente embarazos, embarazos múltiples que tengan alergia a la penicilina debido al estándar que se va a utilizar en el estudio, o los macrólidos, o que las pacientes tuvieran trabajo de parto, también que tuvieran una sospecha de desprendimiento de placenta, una corioamnionitis y que manifieste o un estado fetal preocupante. Siguiente. Como tal, aquí tenemos como que un diagrama de lo que resume como tal cuál fue la metodología utilizada en este estudio, que prácticamente dice exactamente lo mismo que yo les acabo de comentar. Las pacientes que fueron tomadas la cantidad, los estándares de exclusión y las pacientes que resultaron al final. Siguiente. Bueno, también en la metodología se compararon las pacientes que recibieron la administración limitada de acitromicina menor a 2 días y las pacientes que recibieron la administración prolongada de acitromicina, es decir, hasta los 7 días. Y también todas las pacientes recibieron el estándar institucional de 2 días de ampicilina intravenosa seguido de 5 días de amoxicilina oral. Es decir, que además de la acitromicina que se recibió, también las pacientes recibieron 2 días de ampicilina intravenosa más 5 días de amoxicilina oral. Siguiente. Entonces, tenemos los resultados. Como tal, los resultados, ¿cuáles son? Que durante el periodo de estudio se identificaron 416 casos de ruptura prematura de membranas pretérmino, de las cuales 287 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, que fueron 165. Estas recibieron la administración limitada de acitromicina y 122 pacientes recibieron la administración prolongada de acitromicina como tal. Bueno, entonces tenemos en cuenta que la latencia gestacional media ajustada fue significativamente más larga para los pacientes que recibieron esta administración prolongada de acitromicina, es decir, se extendieron mayor a 3 días. Y también para la administración limitada de acitromicina fue de más o menos de 5.8 días. Siguiente. Bueno, aquí tenemos más o menos un cuadro en el que nos explica el periodo de latencia que tuvieron las madres con la acitromicina limitada y con la acitromicina extendida. Vemos que la acitromicina extendida, las pacientes tuvieron un mayor periodo de latencia, es decir, en 9.8% más. También que se redujo el riesgo a comparación de una acitromicina limitada, que en la extendida el riesgo de poliomielitis fue del 70%, en cambio de la limitada fue un 85%, entre otros factores que vemos que la extendida fue mucho mayor efectiva que la limitada. Siguiente. Entonces, como conclusión, ¿qué nos deja este estudio? Que entre los pacientes con esta ruptura de membranas antes de término de la administración prolongada de acitromicina se asoció a un mayor periodo de latencia, como se lo mencioné anteriormente, sin ningún efecto sobre otros resultados maternos o neonatales. Es decir, es seguro que nosotros utilicemos la acitromicina en periodos extendidos para nosotros aumentar el periodo de latencia de la madre en caso tal de que está correcto. Gracias. Bueno, siguiendo con la revisión de artículos, mi nombre es Juliana García Álvarez y hoy les voy a hablar siguiente sobre las características maternas de riesgo para la ruptura prematura de membranas fetales. Entonces, este artículo en relación general fue publicado el 7 de noviembre de 2019. Esta fue publicada por la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Luis González de ICA. Entonces, el objetivo principal de este artículo que fue determinar los factores de riesgo anterior. El objetivo fue determinar los factores de riesgo para la ruptura prematura de membranas fetales en el Hospital Augusto Hernández Mendoza en ICA. Siguiente.
En cuanto a la introducción general, debemos tener claro de que estas rupturas se producen del 1 al 10% de los embarazos y antecede en un 20 a 40% se encuentra sobre todo en los nacidos prematuros. Es multifactorial y pueden ser afectados por factores bioquímicos, fisiológicos, patológicos, incluyendo los ambientales. Y ya también hay que tener en cuenta que la determinación de los factores de riesgo, tanto maternos como fetales, son cruciales para identificar la población de riesgo y poder brindar un adecuado y oportuno manejo. Siguiente. Bueno, anteriormente, perdón. Bueno, en cuanto a los métodos, aquí principalmente se realizó un estudio observacional analítico en casos de controles y gestantes hospitalizadas en dicho hospital que les mencioné anteriormente, y esto fue enfocado en los servicios de gineco y obstetricia. Entonces, en este hospital lo que se hicieron fue incluir un estudio entre las fechas de mayo de 2011 a abril de 2012, y en este periodo se registraron aproximadamente 54 casos de ruptura prematura de membranas en 2.158 partos atendidos. Entonces, esta muestra que fue seleccionada, que mediante un muestreo aleatorio sistémico incluyeron casos de aquellas gestantes que se encontraban con más de 22 semanas de gestación, presentaron la ruptura prematura de membranas con una prueba de confirmación de la nitracina y que se encontraban en cualquier edad. También en cuanto a las variables independientes incluyeron la edad mayor a 35 años, la unión conyugal estable si estaba casada o por lo menos convivían, la procedencia rural, instrucciones superiores, trabajo, el ingreso económico bajo, si tenían primeras gestaciones, el primer parto, antecedentes de ruptura prematura de membranas anteriormente, vaginosis bacteriana, agentes de malnutrición, obesidad, o también si tenía antecedentes de uso de DIU o infecciones en el embarazo actual. Siguiente. En cuanto a los resultados, se tuvo en cuenta características generales, relaciones en antecedentes ginecostétricos y las características actuales en el embarazo. Entonces, en cuanto a las características generales, se evaluó que el 15.63% tenían 35 años o más. El 62.50% estaba en una unión estable con las parejas. El 37.50% residían en la zona rural. El 46.88% manifestaron que no se encontraban trabajando actualmente. El 53.13% reportaron bajos ingresos económicos. Ya en relación con los antecedentes ginecostétricos, el 43.75% no tenían gestaciones previas. El 34.38% manifestaron antecedentes anteriores de ruptura prematura de membranas. El 84.38% requirieron también haber obtenido anteriormente cultivo positivo para vaginosis bacteriana. El 21.88% señalaron que utilizaron DIU antes de quedar embarazadas. Entre ya las características del embarazo actual, se observó que el 65.63% se encontraban en malnutrición, el 46.88% contaban con control prenatal inadecuado, el 59.38% tuvieron una infección del tracto urinario durante el embarazo y el 31.25% tenían antecedentes de coito antes de la ruptura. Siguiente. Bueno, en cuanto a la conclusión, debemos tener en cuenta que la ruptura prematura de membranas ocurre antes de haberse iniciado el trabajo de parto y en cuanto al origen puede ser multifactorial. Ya aquí, luego del análisis bivariado que se identificó, ¿qué pudimos tener en cuenta? Que esos factores que influyen, por ejemplo, el factor de riesgo que presentan cuando se presenta una unión conyugal, ya que múltiples coitos pueden provocar la ruptura previa de membranas. También se postuló que la actividad sexual podría liberar oxitocina e iniciar las contracciones. Esto sumándole las propiedades de prostaglandinas que se encuentran en el líquido preseminal y además aumenta la exposición a agentes infecciosas por medio del esperma.
También debemos mencionar que el antecedente de uso de dispositivo intrauterino también fue un factor importante a desencadenar esta patología. Y también en el estudio se evidenció que la presencia del DIU incrementa a más de 200 veces las infecciones ascendentes desde la mucosa vaginal hacia el útero. Y también se debe tener en cuenta que las principales infecciones de riesgo fue la Gardnerella vaginalis, la Cándida y la Trichomonas vaginalis. Sobre todo también en mujeres que utilizaron píldoras anticonceptivas anteriormente. Asimismo, también se evidenció que tanto la malnutrición, la obesidad y la anemia es un factor de riesgo importante, y las demás características como lugar de residencia, las instrucciones superiores, el trabajo y bajo ingreso económico no influyeron tanto en esto. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la revisión de artículos, me presento, mi nombre es Juliana González. Siguiente diapositiva. El artículo que les vengo a traer a colación son los resultados del embarazo y el nacimiento de gestaciones múltiples con ruptura prematura de membranas, que ocurrieron dentro de las 24 horas posteriores a la reducción fetal. Bueno, el objetivo principal de este estudio fue analizar los resultados de embarazos de gestaciones múltiples en los que ocurrió una rotura prematura de membrana dentro de las 24 horas posteriores a la reducción fetal con cloruro de potasio. Entonces se evaluaron retrospectivamente los registros de 16 embarazos multigestacionales que cumplieron con los criterios de inclusión en un periodo entre el 2006 y el 2016. ¿En donde? En el departamento de obstetricia del Hospital Provincial de Shandong. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Entonces, los resultados y los materiales de estudio, bueno, mostraron que los 16 casos analizados, de los 16 casos que se estuvieron analizando, solamente 12 casos tuvieron un embarazo exitoso, lo que significa que al menos un niño sobrevivió a cada embarazo gestacional múltiple. Entonces todos estos casos exitosos alcanzaron término o casi término en el momento del parto, es decir, entre las 36 semanas y 5 días y las 37 semanas de gestación. Además de que los 20 bebés nacidos, solamente 3 de ellos presentaron bajo peso al nacer, lo que equivale solamente al 15% de los casos aproximadamente. Entonces, durante esa estancia hospitalaria, ninguna de las 16 mujeres presentó fiebre ni otros síntomas clínicos de coriamnionitis, que obviamente, como ya lo hemos estado revisando, es una infección del líquido amniótico y de las membranas fetales. Entonces, el seguimiento postnatal de los bebés que sobrevivieron hasta al menos de los 2 años de edad no demostró pues unas complicaciones ni secuelas evidentes hasta ese momento. Y además, pues ningún recién nacido necesitó ser trasladado a la ciudad de cuidados intensivos neonatales, lo que sugiere que no hubo complicaciones neonatales graves entre los casos estudiados. Siguiente diapositiva. Estos fueron los resultados. Entonces, este estudio retrospectivo sugiere que la ruptura prematura de membranas después de la reducción fetal con cloruro de potasio en embarazos de gestaciones múltiples no necesariamente resulta en malos términos, sino que la mayoría de los embarazos estudiados tuvieron un desenlace exitoso con la mayoría de los bebés nacidos, y es importante tener eso en cuenta al momento de leer el presente artículo. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, de manera de conclusión, pues todos esos resultados obtenidos en este estudio pues respaldan la estrategia de manejo expectante conservador para mujeres embarazadas que tuvieran pues los gemelos. Entonces, los cuales realizaron la reducción fetal, y posteriormente de eso ocurrió una rotura prematura de membrana dentro de las 24 horas después de la reducción selectiva utilizando el cloruro de potasio. Bueno, aunque
no se reconoce como tal la necesidad de recopilar más casos para establecer pautas de práctica clínica más definitiva, pues los datos obtenidos hasta ahora pueden servir como una base para poder orientar al asesoramiento y también al manejo en situaciones en las que se presente esta rotura prematura de membrana temprana después de la reducción fetal como tal. Entonces este enfoque que es conservador, pues involucra el seguimiento y la observación cuidadosa de los pacientes y de los bebés, y parece haber tenido pues este estudio unos resultados positivos en términos de éxito del embarazo y también en términos de gestación y también de salud neonatal. Sin embargo, pues se resalta la necesidad de acumular más evidencia clínica a través de un mayor número de casos. ¿Para qué? Para respaldar pues de manera sólida esta estrategia de manejo. Entonces creo que eso hizo pues un poco de falta en el presente artículo. Y ya para finalizar, pues estos resultados pueden proporcionar información muy valiosa pues a los profesionales de salud que día a día se enfrentan a estas situaciones clínicas similares y que pueden ayudar en la toma de decisiones informadas sobre el manejo en pacientes con esta condición que es la rotura prematura de membranas. Muchas gracias. Bueno, continuando con la revisión de artículos, mi nombre es Diana Andrés Lara Camaño. Siguiente diapositiva. Bueno, el siguiente artículo es un artículo de investigación. Su título es Complicaciones maternofetales y factores de riesgo en gestantes con ruptura prematura de membranas en el Hospital de Guayaquil. Fue publicado en junio de 2022 y el estudio se realizó en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Siguiente diapositiva. Bueno, pues a manera de introducción, pues como bien sabemos, la ruptura prematura de membranas ovulares se conoce pues como aquella ruptura de estas membranas antes del momento de la aparición de las contracciones uterinas o antes del inicio de la actividad del trabajo de parto. Esta es una causa importante de morbilidad y mortalidad perinatal que complica del 3 al 60% de las mujeres embarazadas que cursan pues, con una ruptura prematura de membrana. Constituye una de las principales causas de prematuridad e infección, que a su vez es la principal causa de muerte neonatal, siendo las consecuencias más importantes el parto pretérmino, el bajo peso al nacer y la infección neonatal. Por lo tanto, esto indica pues un manejo más conservador para esta patología. Entonces, pues una ruptura prematura de membrana puede generar riesgos de infección intramniótica, infección postparto, endometritis y muerte en el caso de la madre. Y en el caso del neonato, este puede generar síndrome de dificultad respiratoria, sepsis neonatal, hemorragia interventricular y la muerte. Entonces, entre las complicaciones poco frecuentes que se pueden presentar en la ruptura prematura de membrana, tenemos la placenta retenida, las hemorragias, las sepsis maternas y la muerte neonatal. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los métodos y los materiales y métodos que se llevaron a cabo en este artículo, pues se realizó una investigación observacional, analítico, retrospectivo y transversal que fue llevado a cabo en Cuasma, sur de la ciudad de Guayaquil, ubicado en el país de Ecuador. La población que se estudió aquí, pues obviamente fueron pacientes que presentaron rupturas de membrana en el periodo que comprendió el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019 y se evaluaron aproximadamente 441 gestantes con este diagnóstico de ruptura prematura de membrana. Entonces, pues se trata de un estudio que no implicó ningún riesgo para las personas que estuvieron involucradas aquí. La información obtenida fue utilizada con la finalidad académica y científica, además de respetar obviamente la confidencialidad de las pacientes que fueron intervenidas en este estudio. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los resultados que se obtuvieron en este estudio, pues en la primera tabla que evalúa las características basales de los pacientes, se evaluaron 4 puntos importantes que fueron los grupos de edad de las pacientes, la escolaridad, la ocupación de la madre y la procedencia. Entonces, pues la edad promedio que se utilizó en este estudio fue de 24.8%, fue la edad promedio, siendo un grupo de edad
de donde mayormente se presentó esta patología entre los 20 y los 34 años. La gran mayoría de las mujeres fueron amas de casa, que representaban un 48% del total de la población que se les realizó el estudio. La mayoría de ellas también con una escolaridad primaria, un 32%, y secundaria, un 49%. Y la gran parte de esta población donde se realizó este estudio, pues fueron provenientes de la ciudad de Guayas. En la segunda tabla, habla las características obstétricas de esta madre, de las cuales se evaluaron aquí 5 puntos importantes, que fueron los antecedentes de aborto, si había presentado previamente aborto, obviamente, el número de abortos, tipo de abortos, la gravidez y la paridad de las madres. En cuanto a esta segunda tabla, pues del total de pacientes analizadas, el 9% tuvo antecedentes de abortos previos, siendo el 79% de tipo espontáneo y el 66% entre 1 y 4 gestaciones aproximadamente. Y el 78% había tenido entre 2 a 4 partos y solo un 2% reportó un control obstétrico inadecuado, mientras que el 85% de estas madres entre 1 a 3 controles durante toda la gestación. Siguiente diapositiva. En cuanto a la tabla número 3 de los resultados, esta evaluó las complicaciones maternas de las gestantes con ruptura prematura de membrana. Entonces, pues las tasas de complicaciones maternas en estas gestantes con ruptura prematura de membranas en este hospital fue de un 13%, siendo las más comunes la coronionitis, la infección postpartos y el desprendimiento prematuro de placenta. La coronionitis representa un 63% del total de pacientes que se evaluaron aquí, la infección postparto representó un 36% y el desprendimiento prematuro de placenta representó un 20% del total de evaluados. En cuanto a la gráfica número 4, que evaluó las complicaciones fetales de las gestantes con ruptura prematura de membranas, pues las tasas de complicaciones fetales en estas gestantes con ruptura de membranas en este hospital le presentaron, pues siendo las más comunes, la prematuridad, que equivale a un 66% del total de los casos, la sepsis neonatal, que representó la segunda causa más frecuente de complicaciones postparto, las deformaciones y la hipoplasia pulmonar. Y ya por último, un 4% del total de las personas que fueron evaluadas, las contracturas. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a las conclusiones, pues de los 446 pacientes que se diagnosticaron con ruptura prematura de membranas, en la mayoría pues fueron amas de casa con escolaridad secundaria y procedentes de una provincia de este país. La mayoría fueron de raza mestiza, blanca, con antecedentes de aborto previo, pues en su gran parte en este estudio, y especialmente pues de tipo espontáneo. Las tasas de complicaciones maternas que se presentaron en este estudio pues fueron moderadas, siendo las más comunes que se presentaron aquí la coronionitis, la infección postparto, el desprendimiento prematuro de placenta y las tasas de complicaciones fetales que se presentaron en este caso, las más comunes fueron la prematuridad, la sepsis neonatal, las deformaciones, la hipoplasia pulmonar y las contracturas fetales. Por lo tanto, un consejo que dejaron los autores de este artículo es que es recomendable realizar tamizajes oportunos de acuerdo con los factores de riesgo que están manifestando las gestantes. Obviamente, si veo una gestante con antecedentes de infecciones, pues nosotros debemos de tamizar esta infección y evitar que ésta pues me genere complicaciones como lo pueden ser la ruptura prematura de membranas. Obviamente, iniciar la profilaxis con antimicrobianos a todas las gestantes con ruptura prematura de membranas y que se encuentren en trabajo de parto para reducir el riesgo de infecciones postparto y coronianitis. Y fomentar la consulta obstétrica prenatal que permita obviamente pues la detención oportuna de estos factores de riesgo que se presentaron en estas mujeres gestantes. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Isabel Martínez Salgado y el día de hoy vamos a presentar un artículo. Siguiente, por favor.
El artículo tiene por nombre Factores de riesgo asociados con la ruptura de membranas pretérmino en pacientes de un hospital de Callao, Perú. Este estudio fue realizado en el 2020. Siguiente, por favor. Bueno, primeramente tenemos que entender que la ruptura de membranas suele suceder luego de las 22 semanas de embarazo y antes del inicio del trabajo de parto. Estas se clasifican según la semana de embarazo en que se encuentre la paciente y cuando sucede antes de las 37 semanas se le denomina ruptura prematura de membranas pretérmino. Su prevalencia radica en el 2 al 4% del total de embarazos y es una de las principales causas de parto prematuro. Siguiente, por favor. Bueno, antes de entrar a los resultados, tenemos que entender que las complicaciones maternas más frecuentes que se dan acá son la coriamnionitis, la sepsis ovular, el desprendimiento prematuro de placenta, la endometritis, también se da fiebre puerperal y también tenemos que tener en cuenta que hay otras que son perinatales como la prematurez, el bajo peso al nacer, el síndrome de dificultad respiratoria, la hemorragia intraventricular, la hipoplasia pulmonar, entre otras. El objetivo de este artículo de esta investigación fue determinar que estos factores de riesgo asociados a la ruptura de membranas pretérmino lo predisponían a darse o no. Entonces, estas pacientes embarazadas que se estudiaron aquí fueron atendidas en el año 2017 en el Hospital San José del Callao, Perú. Las embarazadas fueron pertenecientes a los casos tuvieron rupturas prematuras de membranas ovulares antes de las 37 semanas, mientras que los controles, porque se dividieron así entre casos y controles, correspondieron a esas embarazadas que no tenían ningún tipo de complicación obstétrica. La información de estas embarazadas de ambos grupos de estudio se obtuvo en base a historias clínicas, donde se hizo una recolección de datos de las mismas. Bueno, se estudiaron estas 32 embarazadas con diagnóstico de ruptura prematura de membranas pretérmino que hacía referencia a los casos y 64 embarazadas sin padecimientos que hacían referencia a los controles. En este cuadro que podemos observar acá, se observan esos factores sociodemográficos que se estudiaron en esta investigación y aquí se evidenció que la edad extrema, es decir, tener menos de 18 o más de 35 años, así como la educación básica, no mostraron unas diferencias significativas en ambos grupos de estudio. Siguiente, por favor. En cuanto a este segundo cuadro, aquí ya se incluyeron los factores obstétricos y ya se observa esa atención prenatal inadecuada que se dio menos de 6 atenciones más o menos y también incluyen los antecedentes personales de parto pretérmino y de ruptura de membrana que no mostraron tampoco ningún tipo de asociación hablando de manera estadística que fuese significativa. En cuanto a esto, también se puede mencionar que la infección de vías urinarias y la anemia durante el embarazo ya sí mostraron unos factores de riesgo bastante significativos y también mostraron mayor proporción de casos que controles en ambos padecimientos. Siguiente. Por último, tenemos este cuadro donde ya se evidencia que hay un riesgo significativo para ese factor sociodemográfico de ama de casa y para los factores obstétricos como las infecciones cervicovaginales, infecciones urinarias y anemia. Los factores sociodemográficos realmente no mostraron ese riesgo elevado, en cambio los factores obstétricos sí evidenciaron un mayor riesgo de ruptura prematura de membranas pretérmino. Siguiente. Bueno, ya para concluir, en el estudio se advirtió desde un principio que se iban a tener en cuenta tanto factores sociodemográficos como obstétricos y de estos primeros se demostró que la edad extrema de la madre no se asoció realmente con una ruptura prematura de membranas pretérmino. Esto nos hace diferir, o bueno, les hizo diferir a los que realizaron este artículo de una serie de investigaciones que se realizaron en Perú donde sí demostró que podía incrementar incluso 3 veces más el riesgo. En referencia a los factores obstétricos, la parte cervicovaginal sí demostró que era un factor de una magnitud de asociación bastante fuerte y que al estudiar la anemia sí quedó en manifiesto que ese factor podía incrementar casi 5 veces el riesgo de que se presente esta complicación. Y bueno, pues básicamente para resumirles, los factores de riesgo que sí generaron un mayor riesgo para ruptura prematura de membranas fueron las infecciones cervicovaginales, las urinarias y la anemia en el estudio que se realizó en el Hospital de Callao, Perú.
Muchas gracias. Ya para finalizar esta revisión de artículos, queremos darle gracias a nuestro tutor, el doctor Félix Canencia, y a todos los presentes y ponentes que se encuentran en esta reunión.